Buenos días, que Dios les bendiga, querida iglesia. ¿Cómo están? A cuidarse del frío, aquellos que tienen que ir a trabajar, que tienen que salir. Bueno, hay que cuidarse mucho de estos fríos que están visitando a nuestro país. Ayer la pastora comenzó con un ciclo sobre la fe que nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, y lo importante que es la fe para toda la vida cristiana. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos hablar de Dios y no podemos hablar de alcanzar cosas si no tenemos fe, porque lo contrapuesto a la fe es la duda, y la duda nos lleva como esa onda del mar que es arrastrada hacia cualquier parte, pero la fe nos da una seguridad, nos da una dirección y nos da una convicción. En el libro o en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En este pasaje no está hablando de la fe en una persona, sino está hablando de una fe corporativa, en una fe de grupo. Yo he hablado de este tema, lo he predicado, y como estamos hablando acerca de la fe, es bueno resaltar qué diferente es la fe personal, que todos la tenemos que poner por obra y en marcha, pero también la fe corporativa, la fe en grupo, donde ayudamos entre todo a conseguir lo que no vemos, lo que anhelamos, lo que esperamos como iglesia en primera medida. Es decir, como iglesia tenemos sueños, tenemos metas para alcanzar, queremos llegar a lugares que a veces parece que es imposible a nuestra manera de razonar, pero la fe corporativa desarrollada de un cuerpo, de una iglesia, podemos mover montañas, como dice la palabra. En este caso, había un paralítico donde habían escuchado que Jesús estaba en la casa, y dice la Biblia que una multitud muy grande se acercó a aquel lugar, que ya nadie podía entrar, estaba gente adentro y gente afuera y aún apretada en las puertas, y nadie podía pasar. Pero ¿qué pasó? Estos amigos de este paralítico tuvieron la feliz idea, y quizás muy loca, pero eso es la fe, de ellos entendían, los 4 y los 5, incluyendo el hombre que estaba paralítico, que Jesús era el único que podía cambiar la historia de su vida, el único que lo podía sanar. Entonces hicieron una fe corporativa en acción y pudieron vencer los obstáculos que tenían. ¿Cuál era? Que había mucha gente, que no se podía entrar por puertas ni ventanas, y se les ocurrió la idea de entrar por encima, por el techo, y saber que si hacían eso y se acercaban frente a Jesús, Jesús iba a obrar un milagro. Eso es una fe corporativa. Todos trabajaron, todos se movieron hacia una misma dirección. Cuando la iglesia actúa en ese nivel de fe, no es para los pastores, no es para el grupo de líderes, no es para 10 o para 15, es para toda la iglesia, que debemos desarrollar fe y que debemos que creer, porque al que cree todo lo es posible. Entonces, cuando oramos y clamamos a Dios, clamamos en una fe corporativa, todos estamos orando por lo mismo. ¿Qué pasaría si oraran un grupo de 10 y un grupo de 30 y dijera: esto es difícil, no creo, yo no lo veo nunca, y cuándo vamos a tener lo que nos prometieron, o que se dijo una palabra y yo no sé si esto se va? Ahí estamos cortando una fe corporativa. Algunos creen y otros no. Entonces tenemos que lograr que nuestra fe corporativa, la fe de todos, donde nos unimos en un mismo espíritu, en una misma mente, en una misma dirección, en un mismo anhelo, en un mismo sueño, todos activamos una fe corporativa. Es lo mismo que en un grupo de familia. No podemos dejar que el esposo o la esposa tenga la fe suficiente para ir adelante. Está muy bien para alcanzar también sueños y metas, mientras
el esposo no le cree o no cree que eso va a ser posible, se le hace más difícil a la esposa llevar y desarrollar eso que quiere alcanzar. Ahora, si todo el grupo familiar se une como familia y quieren alcanzar una meta, eso es una fe corporativa, una fe de grupo. No dejes que tu esposa luche sola en la fe, o no dejes que tu esposo luche solo en la fe creyendo, porque quizás usted le puede decir también, esto no se cumple más, no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr, y su esposo o su esposa, de acuerdo como sea el caso, le dice, pero yo sí lo creo. Ahí esa persona está luchando sola con su fe, pero vamos a desarrollar una fe corporativa. Fue todo lo contrario cuando fueron a la tierra a investigar, a ver lo que pasaba. Había un grupo mayor que no creían, pero habían 2 o 3 que se habían puesto de acuerdo y dijeron, sí, nosotros creemos que esa tierra Dios la va a entregar y que esos gigantes los vamos a vencer y que serán pan comido para nosotros. Fe corporativa. Necesitamos la fe, activarla todos juntos. No te olvides de esto. Esto no es un asunto pastoral, no es un asunto de liderazgo, es un asunto de la iglesia. Desarrollar una fe corporativa, porque para los que creen, todo le es posible. Dios te bendiga, que tengas un buen día.